Gracias a los medios de comunicación tradicionales, solemos considerar a los animales extintos, concretamente a los dinosaurios, como seres descomunales. Con frecuencia, vemos a estos terribles lagartos realizar hazañas increíbles en películas como Mordomaro, resistir balas y superar a vehículos, lo que ha llevado a la idea generalizada de que los dinosaurios eran superiores a los mamíferos en casi todos los aspectos. ¿Pero es esto realmente cierto? Para responder a esta pregunta, creamos 9 categorías diferentes donde comparamos dinosaurios y mamíferos para ver cómo se comparan realmente. Arriba. Estas son las Olimpiadas de dinosaurios y mamíferos. La primera categoría es una que muchos probablemente consideren fácil de ganar para los dinosaurios, el tamaño. Después de todo, son los dinosaurios los que ostentan el récord del animal terrestre más grande de todos los tiempos. Sin embargo, en cuanto a tamaño total, en realidad somos nosotros, los mamíferos, los que llevamos la delantera. El mamífero más grande conocido actualmente es la ballena azul, que en su punto máximo puede llegar a pesar la asombrosa cifra de 200 toneladas o aproximadamente 3 veces el peso de un tanque de batalla. Con este peso, supera fácilmente a todos los animales no controvertidos. Las estimaciones de peso de los dinosaurios que tenemos, siendo las más altas las que se atribuyen generalmente al Argentinosaurus, que podría haber pesado entre 65 y 90 toneladas. Sin embargo, la situación se complica aún más al considerar también saurópodos fragmentarios, como el misterioso Brachiosaurus. Este titanosaurio indio solo se conoce por las dimensiones escritas en un hueso que se desintegró hace décadas, lo que cuestiona la precisión de las estimaciones de peso. Sin embargo, las estimaciones que tenemos lo presentan como un coloso absoluto, con un estudio de 2023. Se predijo que los adultos pesaban entre 110 y 170 toneladas como máximo. Esto la acerca mucho más a la ballena azul en términos de peso, pero aún no es suficiente para obtener la medalla de oro. Lo interesante, sin embargo, es que a pesar de que los mamíferos ganan en peso, son los dinosaurios los que se adelantan en longitud y altura, siendo la altura en particular una victoria aplastante. De todos los mamíferos que conocemos, el más alto probablemente fue el Paracertereum, un rinoceronte gigante extinto sin cuernos que podía medir 8 metros o 26 pies mientras extiende el cuello. Esto es impresionante, pero nada comparado con el dinosaurio más alto, el Poseidón. Este saurópodo vivió en lo que hoy es Norteamérica durante el Cretácico inferior y podía alcanzar los 18 metros de altura, 3 veces más alto que el animal más alto actual, la jirafa. Y como era de esperar, son nuevamente los saurópodos los que ostentan el título de los más largos, con un Supaurus y un Argentinosaurus a la cabeza, ambos alcanzando los 39,7 metros de longitud. Con una longitud tan grande, estas dimensiones en un animal vivo son difíciles de imaginar. Pero existe un mamífero vivo que se acerca mucho a estos dos gigantes desgarbados, la ya mencionada ballena azul, cuya longitud máxima se ha medido en 33,6 metros. La batalla por el tamaño es claramente bastante encarnizada entre ambos grupos. Y esta intensidad solo aumenta al plantearse la pregunta contraria, ¿cuál era el más pequeño? Si nos centramos en los dinosaurios no aviares, su campeón es el Ancoris, un parabiano de 4 alas. Dinosaurio que residió en China a finales del Jurásico. Este pequeño ejemplar, de adulto, medía a veces solo 34 centímetros, 1,1 pies, de largo y pesaba tan solo 110 gramos, 3,9 os, lo que lo hacía tan pesado como un kiwi. Es pequeño, pero no tanto si consideramos también a los dinosaurios aves, ya que ciertas aves se han vuelto ridículamente diminutas, siendo la más diminuta el colibrí abeja, que vive en Cuba. Este pequeño ejemplar es tan pequeño que, si de noche te chocara, probablemente pensarías que es un insecto en lugar de un ave, ya que solo pesa 1,95 gramos. Es más ligera que el peso de ciertas cucarachas y arañas. Su envergadura es extremadamente baja, menor que la de la mariposa blanca de la col, la mariposa más común en Norteamérica. Esto la convierte en una criatura realmente diminuta. Sin embargo, los mamíferos tienen un buen rival, la mariposa atrusca. Es el mamífero más pequeño conocido en términos de masa y se encuentra en todo el hemisferio oriental. Aunque, incluso si vives en esta parte del mundo,
probablemente nunca la hayas notado. Y eso es porque todo su cuerpo es más corto que el pulgar y más estrecho que el anular y el índice, lo que lo hace un poco más pequeño que los colibríes, siendo los adultos aproximadamente un 8% más ligeros que su enemigo alado. Curiosamente, en algún momento los mamíferos se volvieron aún más pequeños, como lo demuestra el otoides de 53 millones de años. Este antiguo mamífero no era una musaraña, pero tenía una apariencia similar a la de una musaraña y era más pequeño que cualquier mamífero o ave conocido, lo que lo convierte en el sinápsido más pequeño conocido que jamás haya existido. Los individuos completamente desarrollados no pesan más de 1,3 gramos o 0,5 gramos, lo que los hace un 20% más ligeros que Etruscanthrus. De hecho, esta criatura prehistórica era tan pequeña que, si viviera hoy en día, podría apoyar cómodamente todo su cuerpo sobre la goma de borrar de un lápiz. Esto es bastante sorprendente y les da a los mamíferos una cómoda ventaja sobre los dinosaurios en términos de tamaño. Pero no se puede decir lo mismo cuando observamos la siguiente categoría, los dientes. Y no necesariamente el tamaño de los dientes, sino la cantidad. Muchos mamíferos tienen muchos dientes, un ejemplo notable es el armadillo, que a veces puede albergar 100 dientes a la vez. Esto le ayuda a desintegrar termitas y hormigas, a la vez que lo convierte en el mamífero terrestre con más dientes. Sin embargo, en el agua, la competencia se intensifica, ya que muchas zonas poseen numerosos dientes, y ciertas especies de delfines incluso superan los 100. Y una especie en particular, el delfín tornillo, supera esta barrera al poseer más de 200 dientes. Este mamífero dentudo se encuentra en aguas tropicales poco profundas. Aguas de todo el mundo y actualmente es, sin lugar a dudas, el mamífero con más dientes de la historia. A veces, contaba con 60 dientes afilados y puntiagudos a cada lado de la mandíbula superior e inferior. Por lo tanto, es obvio que algunos mamíferos tienen muchos dientes. Sin embargo, los mamíferos siguen siendo superados por los dinosaurios en esta categoría, ya que se sabe que docenas de especies de dinosaurios tenían más de 300 dientes. Quizás el ejemplo más famoso de esto sea el Sarapodonigasaurio, cuyo ancho hocico estaba lleno con más de 500 dientes, especialmente adaptados para alimentarse de plantas cercanas al suelo. Su gran cantidad de dientes se disponía en un patrón específico conocido como batería dental, bastante común entre los dinosaurios, especialmente los hidrosaurios y los Ceratops, quienes en ocasiones llevaron este extremo aún más lejos. De hecho, se cree que incluso el icónico Triceratops tenía más dientes, llegando a poseer una batería de hasta 800 dientes individuales en un momento dado. Aunque los hidrosaurios fueron los verdaderos campeones, no es uno, sino. Se cree que varias especies tenían numerosas capas de dientes diminutos, superando los 1000. Un ejemplo es el Admontosaurus. Esto es más de 5 veces la cantidad encontrada en el delfín girador y 31 veces más que la que poseen los humanos. Estos adaurios eran numerosos, pero no se trata solo de cuántos dientes tienes, sino más bien de lo que puedes hacer con ellos. Lo que nos lleva a nuestra siguiente categoría, la fuerza de mordida. Probablemente sea mejor comenzar con los dinosaurios, ya que su mayor talento no es ningún secreto oculto. Ese es el Tiranosaurio Rex. Este monstruoso depredador ostenta una larga lista de reconocimientos, entre ellos la mordida más potente de cualquier dinosaurio. Incluso los ejemplares jóvenes tenían una fuerza considerable, con estudios que indican que su fuerza de mordida rondaba los 5.640 newtons, lo que lo sitúa a medio camino entre las hienas y los cocodrilos. Y la situación se volvió aún más alarmante a medida que envejecían, ya que los adultos mordían con una fuerza 10 veces mayor que los jóvenes, con estimaciones que van desde los 35.000 newtons hasta los más de 60.000, lo que supone una fuerza mayor que lo que se observa en el empuje de ciertos aviones. Es comprensible que los mamíferos no tengan una respuesta a esto, ya que la fuerza de mordida confirmada más alta, en el caso de los mamíferos no marinos, pertenece al hipopótamo, que alcanza los 8.000 newtons.
Sin embargo, la situación mejora ligeramente cuando observamos a los mamíferos marinos, en concreto a las ballenas extintas Basillosaurus y Sigopicar, ambos depredadores ápice de sus respectivos ecosistemas. El Sigopicar, un tipo de cachalote, era el más pequeño de los dos y poseía una mordida más débil, con estudios que la miden en aproximadamente 11.000 newtons, similar a la mordida de un Spinosaurus. Mientras tanto, el Basillosaurus, de mayor tamaño, era capaz de ejercer una fuerza máxima de 20.000 newtons, lo que acerca a los mamíferos un poco más al T-Rex, pero no lo suficiente. Esto les da a los dinosaurios otra victoria en cuanto a dientes. Sin embargo, irónicamente, pierden en cuanto al tamaño de los dientes. En este aspecto, su principal contendiente es nuevamente el T-Rex, cuyos dientes pueden llegar a medir 30 o 30 centímetros. cm, la misma longitud que una regla. Estos dientes le permiten al T-Rex perforar la piel de dinosaurios de varias toneladas con facilidad. Dicho esto, hay un mamífero que supera por completo al T-Rex en cuanto a tamaño de dientes, el elefante. Esto se debe a que sus icónicos colmillos son simplemente colmillos modificados que nunca dejan de crecer. En los machos grandes, estos colmillos pueden alcanzar la asombrosa cifra de 3,5 metros, 11,5 pies, lo que los hace 11 veces más grandes que el diente de T-Rex más largo conocido. Y esta impresionante exhibición no termina con el elefante, a medida que el tamaño de los dientes o colmillos aumenta al examinar elefantes antiguos como el gigantesco Paleoloxodon y el Cigalopodon. Ambos tenían colmillos de más de 5 metros o 16 pies. Algunos pueden considerar que usar colmillos es una decisión barata. Después de todo, solemos pensar que los dientes se usan específicamente para masticar o morder. Pero incluso si eliminamos los colmillos que no se usan para estos fines, los mamíferos aún tienen otro ganador decisivo, el hipopótamo. Estos también tienen incisores y caninos gigantes que, a pesar de los colmillos, conocidos como colmillos, todavía se usan para morderse entre sí. Los caninos, en particular, pueden alcanzar longitudes excepcionales y, en promedio, son el doble del tamaño de un diente de T-Rex. El más grande registrado hasta la fecha mide 122 centímetros de arriba a abajo, lo que los hace un poco más largos que un palo de golf estándar. Y puede resultar sorprendente que también sean los mamíferos los que tienen ventaja en cuanto a cuernos. Esto puede resultar sorprendente debido a que muchos Ceratops a lo largo de los años se han hecho famosos únicamente por sus cuernos gigantes. Entre ellos, el más conocido es el Triceratops, que también ocupa el primer puesto entre los dinosaurios, con ejemplares de mayor tamaño que se cree que poseían cuernos tan largos como los de un niño típico de 7 años. Además, el Triceratops no estaba solo en el primer puesto, ya que se sabe que otros 3 ceratopsianos lo igualaban en tamaño de cuernos, incluyendo el contemporáneo Torosaurus y los anteriores Pentoeratops y Coaileratops. Los 4 dinosaurios pesaban más de 1 tonelada. Y, sin embargo, ninguno tenía cuernos tan grandes como un mamífero aún vivo hoy en día, que solo pesa media tonelada, es el búfalo de agua. Este bóvido se encuentra en el hemisferio oriental y posee 2 cuernos cuyo tamaño varía considerablemente entre poblaciones específicas. Normalmente, son aproximadamente la mitad del tamaño de los cuernos de los Phoreratopes. Pero en los machos mayores y grandes, la historia es diferente, ya que sus cuernos pueden alcanzar 5 toneladas o 1,5 metros de largo, aproximadamente un 25% más grandes que los de un Triceratops. Un búfalo en particular, abatido en 1955, tenía cuernos que empequeñecían incluso estos números, ya que cada uno medía 2 metros, lo que los hacía más altos que el jugador promedio de la NFL. Sin embargo, por muy grandes que sean estos cuernos gigantes y los dientes mencionados, no sirven de nada si un animal ni siquiera puede alcanzar su objetivo. Esto nos lleva a la pregunta final de quién era más rápido, los mamíferos o los dinosaurios. Al analizar quién corría más rápido, el duelo es entre los ornitosaurios y los guepardos. Una diferencia importante entre ambos es que los ornitosaurios eran bípedo, mientras que el guepardo es cuadrípedo, aunque ambos son innegablemente rápidos.
Dentro de la colección de ornitomasaurios, Therizomymus fue el más rápido, capaz de alcanzar los 50 metros o 80 kilómetros por hora a toda velocidad, el doble de la velocidad máxima de Usain Bolt. Sin embargo, esto aún no es suficiente para destronar al guepardo, que puede alcanzar los 80 metros o 128 kilómetros por hora, más rápido que la velocidad operativa de la mayoría de los trenes en Estados Unidos, y lo suficientemente rápido como para que probablemente le pongan una multa en una autopista. A pesar de esta increíble velocidad, no deberíamos descartar a los dinosaurios todavía. Porque si bien los mamíferos se alejan en velocidad al correr, no lo hacen en velocidad general. Dado que los dinosaurios tienen un arma secreta, las aves. Hoy en día, existen más de 10.000 especies de aves, muchas de las cuales están altamente adaptadas para volar. Así que, naturalmente, hay algunas aves excepcionalmente veloces, siendo la más rápida el halcón peregrino. Esta ave rapaz es conocida por su método de caza que consiste en inmersiones a gran velocidad, que pueden alcanzar velocidades asombrosas de hasta 389 km por hora. O 390 km por hora, lo que lo convierte en el animal más rápido del reino animal, superando a un Lamborghini Aventador, dándole a los dinosaurios otra victoria decisiva. Si bien los dinosaurios finalmente se impusieron en esta competencia, la diferencia es mucho mayor de lo que la mayoría de la gente cree. Y quién sabe, quizás algún día los mamíferos lideren todas estas categorías.